Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Continuamos en esta mañana nuestro estudio de este libro tan interesante, con un eslogan conductor que nos ha servido como guía, como amarre, como hilo, pues, de guía hermenéutica para nuestro estudio: Jesucristo, Cordero Vencedor. Cuando usamos ese eslogan, no solamente es un eslogan cliché en nuestro estudio, sino que es un eslogan que le da fundamento a nuestro estudio. No solamente le da fundamento cristológico, que es uno de los propósitos esenciales del estudio de la Escritura, sino que también le da un fundamento doctrinal bajo la teología del pacto. Nosotros creemos firmemente que hay dos variables transversales en el estudio de las Escrituras, y esas dos variables transversales son la cristología bíblica y la teología del pacto. Cuando entendemos la teología del pacto, entendemos la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Apocalipsis, lejos de ser un libro de miedo, de ciencia ficción, o que nos da pesadillas después de estudiarlo, es un libro que nos da esperanza. Y nos da esperanza porque nos muestra que la salvación es real, que la salvación que Dios determinó desde la eternidad se concreta, se aplica, se hace plena y eficaz en personas reales de diversas condiciones y diversas circunstancias. Y justo estamos frente a ese texto, Apocalipsis capítulo 7, 9, que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es un texto hermosísimo de la Escritura, y es un texto que nosotros ya hemos visto algunos indicios a partes anteriores del libro de Apocalipsis. Y vi una gran multitud. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice: después de esto vi. Y luego en el versículo 9 dice: después de esto miré. Tiene la misma introducción, las dos partes del capítulo, las mismas fórmulas introductorias para darnos a entender la verdad que nos quiere revelar. Recordemos que nosotros hemos trabajado algo que el libro de Apocalipsis de manera gramatical va a recrear. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el cine, y algunos de ustedes van a cine. No es pecado, depende de la película que vayan a ver, pero no es pecado ir a cine. Cuando nosotros vamos al cine, o cuando a ustedes les gusta el cine y participan de una película, una de las habilidades que debe tener un buen observador o cineasta, alguien que participa o que disfruta del cine, una buena habilidad que debe tener es entre lo que ve y lo que escucha. Cuando uno no tiene la habilidad para el cine, solamente ve y no percibe el audio, o solamente escucha pero no percibe las imágenes. Una habilidad que necesita todo buen cineasta o todo buen amante del cine es unir esas dos habilidades, lo que se ve y lo que se escucha, y de esa manera le sacamos provecho a la película. Si usted solamente escucha pero no ve, no le saca el provecho, va a adquirir parte de la información pero parte se va a perder. Pero si solamente escucha y no ve, tampoco. Entonces el provecho está entre lo que se ve y lo que se escucha. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis es una visión. Pudiéramos decir casi que es como una especie de película. Es como una cinta, ¿cierto?, que se va a desarrollar ante la mirada atónita, expectante del apóstol Juan, y que él tendrá que registrar. Entonces Juan va a tener una habilidad extraordinaria para decir qué escucha y qué ve, de tal manera que nosotros le saquemos provecho. Algunos dicen, lo que Juan ve es una cosa y lo que escucha es otra, de tal manera que hay una contradicción. Pero eso no es cierto. No puede haber contradicción en la Escritura. No puede ser que una cosa se vea y otra cosa se escuche. Estamos ante una obra de arte, estamos ante una visión, estamos ante una cinta.
Y ante esa cinta, Juan nos tiene que ilustrar lo que está viendo. En la primera parte del capítulo, número 7, dice que él vio, ¿cierto? 4 ángeles, luego vio otro ángel que subía, pero en el versículo 4, ¿qué va a decir? Y oí el número de los sellados. Y luego en el versículo 9 dice, después de esto, miré. ¿Sí me hago entender? Está uniendo dos aspectos importantes para poder identificar esta pieza, ¿sí? Esta pieza de drama, o de arte, o de cine, lo que se ve y lo que se escucha. Es decir, Juan está muy atento, como espero que ustedes lo estén en esta mañana, muy atentos, escuchando y viendo lo que Dios estaba diciendo. Y Juan va a introducir esta segunda parte del capítulo 7 diciendo, después de esto, miré. Ahora, ¿después de qué? ¿Cuál ha sido el preámbulo? El preámbulo es los 144,000 que han sido sellados. Entonces, nosotros dijimos que en una pieza de arte o en una película nosotros tenemos que unir lo que se oye y lo que se ve. Igual tenemos que hacer ese ejercicio en esta parte del libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Y ese va a ser el hilo conductor de nuestro estudio hoy. Vi una gran multitud. Y de entrada nosotros tenemos que decir que el título que tenemos para nuestro estudio en esta mañana es un título que pareciera ser un poco exagerado. Sí, en términos gramaticales, Juan está usando una expresión superlativa, es decir, una expresión que maximiza lo que él quiere decir. Después de esto vi una gran multitud. Casi que es una contradicción, porque si uno dice yo vi una multitud, sería suficiente, porque la multitud implica un número muy grande. Pero Juan no se conforma al decir yo vi una multitud, sino que vi una gran multitud. Nosotros, como diríamos en un español un poco más castizo, vi una super multitud, o vi muchísima gente, ¿sí? O había una remultitud, dicen los muchachos. A mí me suena feo, pero a ustedes los jóvenes les suena bonito, ¿sí? Era una multitud inmensa, ¿sí? Es interesante porque esa expresión gramatical es una expresión superlativa, que es una figura literaria para expresar algo máximo, algo demasiado, algo muy numeroso, ¿sí? Es una expresión superlativa de exageración, pero no porque la Biblia esté exagerando, sino porque gramaticalmente muchas veces es necesario usar esas expresiones para dar a entender lo que se va a decir. Es decir, aquí no se está hablando de una multitud cualquiera, no se está hablando de una multitud pequeña, no se está hablando de una multitud que cabe en un espacio y se puede observar fácilmente. Está hablando de una gran multitud que a Juan le cuesta ver y le cuesta entender por muchas razones que vamos nosotros a ver en esta mañana. Estamos ya ubicándonos un poco en el texto, ¿cierto? Vi una gran multitud. Yo quiero, para efecto de ubicarnos un poco en el texto, que nosotros miremos algunas de las interpretaciones que muchos grupos han dado a este texto y a esta multitud. Es interesante, queridos hermanos, que esa expresión, vi una gran multitud, ha generado diversas interpretaciones. Hay muchos grupos a lo largo de la historia que han dado diversas interpretaciones de quiénes son esta multitud, quiénes la componen, por qué están allí, por qué están vestidos de esa manera, y yo quiero que nosotros por lo menos nos ubiquemos históricamente para saber y conceptualmente qué dicen algunos. Los dispensacionalistas, que es una forma o un grupo que interpreta la Escritura, que son pretribulacionistas, es decir, que creen en la tribulación literal, y que creen en el rapto literal, y que creen en el milenio literal, y que creen que antes de la tribulación existe un rapto. Ellos dicen que esa multitud es la multitud de salvos después del rapto. Es decir, que toda esta multitud que Juan está observando son los que serán salvos después del rapto secreto
que para ellos pues tiene muchísima importancia. Eso dicen los dispensacionalistas. Hay otra corriente fuerte de pensamiento con relación a Apocalipsis que se llaman los preteristas. Los preteristas creen que esta gran multitud es solamente de gentiles, es decir, no judíos, que serán salvos entre el año 30 y el año 70. Es decir, que se salvaron después de la resurrección y la ascensión de Cristo hasta el año 70, cuando los judíos son dispersos y el templo es destruido en Jerusalén. Me hago entender, los preteristas dicen, esta multitud son gentiles salvos, no judíos, porque según ellos los judíos son los 144,000 y estos son gentiles, pero salvos exclusivamente en ese periodo. Hay otro pensamiento que son los historicistas. Los historicistas creen que esta multitud son los creyentes salvos desde Pentecostés hasta el rapto. Es decir, a partir del descenso del Espíritu Santo, que hay una expansión del Evangelio, ellos dicen, son los únicos, son los que han sido salvos desde el momento del Pentecostés hasta el rapto secreto que ellos promulgan o promueven. Son los historicistas. Y hay otros que se llaman los tribulacionistas. Los tribulacionistas creen que esta es una gran multitud de salvos durante el periodo de la gran tribulación. Es decir, que esta multitud son exclusivamente salvos que han pasado por la gran tribulación, que según ellos tiene 7 años o 3 años y medio, y que en este periodo hubo esta gran multitud de salvos. Yo les voy a decir que nosotros no aceptamos ninguna de estas interpretaciones. Entonces, ninguna de estas posturas y de estas apreciaciones con relación a esta multitud y a esta interpretación, nosotros la aceptamos. Nosotros diferimos de esta interpretación por varias razones. Una de las razones por las que diferimos es porque todas estas 4 posturas que yo les presenté hacen una clara distinción de 2 grupos de salvos. Dicen que unos son los salvos hebreos y otros son los salvos gentiles. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que los salvos son de todas las naciones y los pueblos y hacen parte de una única multitud de creyentes. Que no hay distinción, no tiene por qué haberla. No tiene por qué haber un grupo de salvos judíos y otro grupo de salvos gentiles, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, circuncisos e incircuncisos. Esa distinción clasista es muy peligrosa. Ahora, todas estas posturas también hacen una distinción de periodos. Sí, antes de la tribulación, después de la tribulación, entre Pentecostés, entre el periodo antes de la destrucción de Jerusalén, y la Biblia no nos permite hacer esta distinción de periodos, porque no creemos que Cristo haya salvado de manera diferente en un periodo específico a personas y luego en otro periodo de una manera diferente o distinta. No creemos eso. Nosotros creemos en la historia de la redención como un periodo único. Desde que se abre la historia en Génesis 1 hasta que se cierra la historia en Apocalipsis 22, la historia de la redención es una sola. No la podemos clasificar en periodos y decir que en cada periodo Dios salvó de manera distinta o que Dios obró de manera distinta. Eso es muy peligroso, eso es herético, eso se llama modalismo, eso se llama dispensacionalismo. Eso se llama separatismo y nosotros no podemos creer eso porque estaríamos atentando contra aspectos del carácter de nuestro Dios y atentando también contra la teología del pacto y contra la soteriología. Porque la salvación es una sola, a Dios le plació salvar y punto. Él no dijo, de aquí a tal año los voy a salvar de tal manera y de ese año en adelante los voy a salvar de otra manera. O han encontrado esos textos en la Escritura. O Él no va a decir, bueno, aquí a los judíos los voy a poner a este lado y les voy a dar estos beneficios y luego a ustedes les voy a dar estos otros beneficios. Eso no sería justo de parte de Dios. No tendría sentido que Dios hiciera eso, ¿sí? Y lo otro que nosotros podemos decir es que no pudiéramos también hacer una distinción
entre salvos que pasan por un periodo específico de prueba o de martirio y otros salvos que son salvos por gracia pero que no pasan por martirio. Porque estos grupos tribulacionistas dicen, la multitud que está en pie son los que fueron martirizados en un periodo específico. Es decir, como si ellos tuvieran un privilegio por haber sido mártires y aquellos que no son mártires no tuvieran los mismos privilegios. Entonces tampoco nosotros podemos decir que una circunstancia providencial de Dios amerite para un creyente, para efectos de la salvación, privilegios que lo distinguen del resto de creyentes. No pudiera ser así. De hecho, la misma Escritura dice que en la iglesia nosotros no nos podemos tratar con privilegios o con distinciones. Dice el escrito en Santiago, dice, si entra un hermano con anillo de oro y le damos un lugar de privilegio, ¿qué estamos haciendo? Haciendo acepción de personas. Y si entra un hermano humilde con un vestido andrajoso y le decimos, usted acomódese donde pueda, pero no tan cerca mío, dice, estamos haciendo acepción de personas y el amor de Dios no mora en nosotros. Entonces, la multitud, nosotros no la podemos entender como una multitud que separa por situaciones de cultura o de pueblo o por situaciones de periodo y mucho menos por situaciones providenciales de circunstancias en cuanto a la salvación como la tribulación. Entonces, ¿quiénes forman esta gran multitud? Si no son creyentes gentiles solamente, si no son creyentes exclusivamente mártires, si no son creyentes exclusivamente tribulacionistas, entonces ¿quiénes son los que forman esta multitud? Esa es una situación que nosotros tenemos que resolver en esta mañana. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? Es la pregunta posterior en el capítulo que vamos a resolver luego, hoy no. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en Apocalipsis 7.1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego en Apocalipsis 7.14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y vi una gran multitud. ¿Quién es esa multitud? Entonces nosotros tenemos que partir para poder ubicarnos correctamente en el texto, diciendo que Dios tiene un único plan de salvación. Ese un único plan de salvación se manifiesta a través del pacto eterno de redención. Y ese pacto eterno de redención se hace visible o se hace concreto en la historia a partir de Génesis capítulo 1, no a partir de Hechos 2. Nosotros no creemos que el pacto de la redención comienza en Hechos 2. Nosotros ni creemos tampoco que comienza en Génesis 12. Creemos que se abre el telón o que se revela históricamente a partir de Génesis capítulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que esa multitud hace parte del único plan de redención, salvos a través de del único medio provisto que es la salvación por gracia a través de Cristo Jesús. Que no hay distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, que no hay distinción entre judíos y gentiles, que no hay distinción entre antes y después de Cristo, que todos somos salvos por gracia. Porque todos somos pecadores y el pecado ha sido imputado a todo el género humano. Entonces yo quiero que ustedes se ubiquen hoy mentalmente y si pueden tomen el apunte en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es un texto clásico para los protestantes. Por supuesto para nosotros lo es. Pero la mayoría de evangélicos basa su pensamiento doctrinal en Génesis 12. De ahí viene el G12 de Génesis 12. Y por supuesto lo han distorsionado. Nosotros creemos en Génesis 12, como creemos en toda la Escritura. Creemos que Génesis 12 es la base
de la revelación concreta, histórica, federal del pacto eterno de redención. Y que ese pacto involucra familias, involucra naciones. Y yo quisiera ir juntamente con ustedes a Génesis 12. Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si ustedes van a Génesis 17, versículo 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22, ¿de qué habla? Del pacto revelado, del pacto redentivo histórico. Y Abraham es un representante principal de ese pacto. ¿Qué significa el pacto? Que Dios determinó salvar. Es muy sencilla esta doctrina. La síntesis de esta doctrina es: Dios determinó salvar. El pacto es: Él hizo un acuerdo y va a salvar. ¿A quiénes va a salvar? A su pueblo, que a Él le plació. Y a ese pueblo que a Él le plació, le va a salvar dándoles bendiciones temporales y bendiciones eternas. Y ese pacto está conformado por familias. Está conformado por familias, con hijos, con nietos, con descendencia, con posteridad. Y esas familias, que son las familias de Dios, conforman pueblos y conforman naciones y conforman diferentes organizaciones como expresión práctica de ese pacto. Entonces, vi una gran multitud después de esto, dice Apocalipsis. Esa multitud, ¿quién es? Muy bien, a la luz del pacto, ¿qué podemos decir? Esa multitud son los salvos de todos los tiempos. No hacen parte de gentiles solamente, no son simplemente los martirizados, no son simplemente los después del rapto o antes del rapto, no son simplemente aquellos que están salvos del año 30 hasta el año 70 después de Cristo, no, son salvos de todos los tiempos. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué tipos de razas conforman esa multitud? Ahí lo va a decir. ¿Qué lengua hablan? ¿Qué condiciones económicas, sociales, políticas afronta y ha afrontado esa multitud? Diversas realidades de persecución, de hostilidad, de crisis, de adversidad. Hay tres realidades importantes con relación a esta multitud. Y esas tres realidades son realidades del pacto de la redención. La primera realidad que nos muestra este texto es: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Cuál es el primer principio de esta multitud? Que es incontable. Es una multitud incontable. Es decir, no se puede contar. No se puede contar. Y esa es una primera expresión
práctica del pacto eterno de la redención. Es una expresión práctica de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ubíquense en Génesis. ¿Recuerdan cuando un día Abraham le dijo, Señor, no tengo heredero, soy un hombre rico, tengo muchas propiedades y no tengo un descendiente? ¿A quién le voy a dejar esta herencia? ¿Será que me toca dejársela a mi mayordomo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Abraham, es un día que tuvo un poco de insomnio Abraham, ¿cierto? Abraham, sal de tu tienda y levanta tus ojos al cielo. ¿Y recuerdan cómo sigue el texto? Cuenta las estrellas, Abraham. ¿Qué momento más hermoso, paternal de parte de Dios, tan pedagógico. Dios con plastilina enseñándole a Abraham. Mira las estrellas. Y me imagino que Abraham las miró. Sí, ya, Señor, las miré. ¿Y qué más? Bueno, ahora cuenta las estrellas. No sé cuánto tiempo tomó Abraham intentando contar las estrellas. Sí, quizás comienza por un lado y llega a 50 y se perdió. No, Señor, no puedo, imposible. Son muchas. Y posiblemente comenzaron a brillar más y más y más estrellas en el firmamento. Y Abraham está sorprendido, ya se confundió, no pudo descifrar ese número. ¿Y qué le dice el Señor? Así como las estrellas del cielo, que no las puedes contar, que surgen más, que hay más y tú no las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham, bueno, Señor, está bien. En otra oportunidad tuvo otro momento así, Señor, ¿y qué pasa con mi descendencia? Y el Señor le dice, cuenta la arena del mar. ¿Cuántos granitos hay en la arena del mar? ¿Los puedes contar? ¿Qué le dice el Señor? Así será tu descendencia. Eso tiene muchísima implicación en el pacto y tiene muchísima conexión con este texto que nosotros estamos viendo hoy. Cuando Juan ve esta multitud, dice, es una multitud que nadie podía contar. No la pudo contar Abraham, no la pudo contar Juan. Nadie puede contar esa multitud. ¿Por qué? ¿Por qué es incontable esta multitud? Primero, porque es muy numerosa. Y segundo, porque pertenece no a un periodo específico, sino que pertenece a todos los periodos de la historia de la humanidad. Por eso no se puede contar. Porque si pertenecieran del año 30 al año 70, ¿sería fácil contar? Claro que sí. Ahora hay mecanismos de conteo muy fácil. Si perteneciera a un periodo posterior de 3 años y medio de gran tribulación, yo les pregunto, ¿se podría contar? Es probable que sí. Porque hay avances científicos y avances en cómo se puede hacer registros muy exactos, muy precisos. Pero esta multitud es incontable porque pertenece a todos los periodos de la historia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es incontable. Ahora, ¿qué nos muestra esta verdad de la multitud incontable? Que Dios es soberano, que es un número soberano, que es una multitud majestuosa, indescifrable, incontable, no se puede reducir a un pequeño lugar o a un pequeño escenario. Es una multitud que no se puede reunir de ninguna otra manera, sino de manera soberana de parte de nuestro Dios. Vi una gran multitud que nadie podía contar. Ahora, esto también es frustrante para el observador. Porque quien está observando esta obra de arte, esta visión extraordinaria, dice, me declaro impedido, no la puedo contar. Y esa imposibilidad de parte del observador o de parte de Abraham cuando se le pide contar las estrellas, muestra la incapacidad total humana, muestra nuestra limitante, nuestra finitud y muestra lo infinito de parte de Dios y lo soberano de parte de Él. ¿Quién es el único que tiene registro de esta multitud? Dios. Nosotros no podemos contar. ¿Sí? Es probable que a veces observemos a nuestro alrededor y digamos, es que los salvos somos muy poquitos. Nosotros los creyentes somos tan poquitos. Posiblemente usted ha pensado eso.
Si usted piensa eso, puede hacerlo así como lo hizo el profeta Elías. Cuando Elías dijo, es que solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, hay muchos que ustedes no conocen. Y hay muchos salvos en todos los países, en todas las culturas, en todas las razas del mundo que nosotros no conocemos y que no se nos es dado a conocer. Y en todos los periodos de la historia ha habido salvos. ¿Quién es el único que conoce esa multitud? Nuestro Dios. Pero para nosotros es una multitud incontable. No podemos descifrar. Después de esto miré y vi una multitud incontable. Ahora, esa multitud incontable, recuerden los dos aspectos cuando vamos a ver un video o a ver la película. ¿Cuáles son? Ver y oír. La primera parte del capítulo 7, ¿qué fue lo que se recreó? ¿Qué facultad? Oí. Oí el número. ¿Cuál es el número? 144,000. Pero miré. Y ese número que escuchó, cuando lo mira, se convierte para él en una multitud incontable. No son dos grupos. La mayoría de las posturas van a decir son dos grupos. Uno definido y otro indefinido. No, es un mismo grupo. Definido por Dios, pero indefinido para nosotros. Definido numéricamente, exactamente, precisamente por Dios, que lo compró con su sangre, pero indescifrable para el vidente o para el oyente o para el observador, porque nosotros no podemos saber. Por eso es un error tan terrible decir que solamente se salvan 144,000. Y que son los que fueron salvos hasta 1954. Y que de ahí en adelante los demás van en vuelo de segunda categoría. Porque el número es exacto, revelando el carácter de Dios, pero es inexacto para nosotros, revelando nuestra incapacidad, nuestra finitud. ¿Ven los dos aspectos? El número 144,000, ¿a quién define? A Dios. Define su carácter preciso, exacto. Y la multitud indescifrable, ¿a quién define? Al observador. Yo no sé quién será salvo. Yo solo sé que Dios me salvó y que Él está salvando personas en todos los tiempos, en todas las edades. Pero no sé quiénes son, no sé cuántos son, no sé dónde están. No sé cómo Dios los pueda salvar si son pecadores. No sé cómo, si yo creo que son peores que yo o iguales o yo peor que ellos, Dios pueda tener misericordia. ¿Cómo Dios puede tener misericordia de personas destituidas? Nosotros decimos, ¿cómo Dios puede salvar a homosexuales? ¿Los va a salvar? Dios los salva, de quien Él se place. ¿Puede salvar Dios sicarios, secuestradores, homicidas? ¿Los puede salvar? Claro que sí. ¿Por qué los salva? Porque a Él le place. Si dependiera de nosotros, ¿los salvaríamos? Si dependiera de nosotros, nosotros nos salvaríamos a muchísimos grupos de personas, pero a Dios le plació y lo salva por el mismo medio y por el mismo propósito y para la misma finalidad que su propia gloria. Entonces, cuando Juan observa, debe ser un poco confuso para Juan, porque él escucha 144,000 de las 12 tribus de Israel, pero cuando observa, ve una multitud que supera el número. Porque es fácil encontrar en una plaza 144,000. Nosotros tenemos en nuestra ciudad plazas donde caben 200,000 personas. Entonces, si está llena esa plaza o ese parque, nosotros diríamos, listo, habían como 150,000 o 200,000 personas. Pero Juan no puede decir eso. Dice, era una multitud incontable. Superaba el número de los 144,000. ¿Hay un error allí? No. Son dos aspectos de la visión. La realidad soberana de Dios y la realidad finita de los salvos, pero unidos en el mismo medio, y es la salvación soberana de nuestro Dios. Ellos son los santos que han vencido por la sangre del Cordero. Lo segundo que yo quiero que miremos en esta mañana de esta gran multitud es lo siguiente. El texto dice así: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Primer aspecto que dijimos es incontable, una multitud incontable. Pero el segundo aspecto que yo quiero que miremos es una multitud incluyente. Y estoy usando este término intencionalmente. Es una multitud incluyente. Es muy importante lo que el texto nos va a decir acá. Y por eso muchos se confunden y dicen, esta es otra multitud. Porque la primera de los 144,000, primero estaba definida numéricamente y segunda estaba definida racialmente. Eran de las 12 tribus de Israel. Esta multitud es indefinida numéricamente y la componen personas de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Entonces dicen algunos, son dos grupos distintos. Nosotros, que no somos separatistas, en nuestra interpretación bíblica decimos es el mismo grupo. Y el hecho de que esté definido numéricamente lo que muestra es el carácter de Dios y el carácter de la iglesia temporal y finita. Y en el segundo aspecto, cuando dice en la primera parte que eran de hebreos o que eran del pueblo de Israel, está hablando en términos espirituales, creyentes del pueblo de Dios. Y ahora cuando habla de todas las razas, pueblos, tribus y lenguas, está hablando de que la salvación a Dios le plació que sea extendida para personas de todas las condiciones. Uno de los valores, escúchenme bien, de los valores de nuestra sociedad es la inclusión. Ese es un valor en boga en todos los medios de comunicación y en los sistemas educativos y aún en las leyes nuestras, la inclusión. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Ese es un valor social que realmente no es valor, pero se ha aceptado como un valor en este periodo por muchas ideologías que están dominando el pensamiento. La inclusión. Entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros la ley? La mayoría de países hoy en día están hablando de algo que ellos consideran y es que todos nosotros somos sujetos de derechos. El ser humano es sujeto de derechos. Y como es sujeto de derecho, los gobiernos o las naciones son sociedades de derecho. Es decir, que velan por los derechos individuales de cualquier grupo, no importa. Sin importar su pensamiento, sin importar lo perverso o lo adverso o lo contrario de su pensamiento, hay que defender lo que él piense y lo que él quiera porque él es un sujeto de derecho. Entonces nosotros estamos hoy en día ante una terrible irracionalidad en el pensamiento. Porque hoy en día no solamente se casan hombres con mujeres, sino que con ese pensamiento de la inclusión, ¿a quién se puede casar hoy en día ya? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, adultos con niños. Hay países donde ya están casando personas con animales. Entonces yo no me imagino en una notaría uno con un gato celebrando un contrato matrimonial. Hay países donde están casando personas con árboles. O que alguien se casa con una computadora o con su smartphone. Y que haya una ceremonia de un juez o un notario validando estas cosas. Y esto nos parece a nosotros absurdo, pero es la irracionalidad del momento histórico el que vive nuestra sociedad. Así vivimos. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque todos somos sujetos de derecho y porque vivimos en una sociedad incluyente. ¿Sí me hago entender? Ese es un pensamiento que domina hoy nuestra sociedad. Usted puede pensar lo que quiera, lo más irracional, pero tiene que ser respetado y tiene que ser reconocido y tiene que ser defendido porque ese es su pensamiento y usted es libre. Lo que usted quiera pensar, usted es libre. Muy bien, eso dice nuestra sociedad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ninguno es libre. Todos somos esclavos. Esclavos del pecado
Y ahora que hemos sido redimidos, somos esclavos de Jesucristo. La Biblia nos dice, ninguno puede pensar libremente. Ninguno puede pensar individualmente. Y la Biblia nos dice que los derechos van unidos a los deberes y que no son de interpretación personal o nacional, sino que los deberes y los derechos son de interpretación celestial o divina. ¿Quién estableció los deberes y los derechos humanos? La Escritura, ¿sí? No obstante, como yo quiero trabajar de manera irónica el término incluyente, yo lo que quiero decir es, mientras la sociedad quiere incluir todo tipo de pensamiento y de práctica en la legislación y validarlo y defenderlo y reconocerlo como válido, lo que la Biblia dice es que absolutamente todos somos pecadores. Ahí está la homogeneidad del grupo. Toda la sociedad es pecadora. ¿Creemos eso? La Biblia lo dice, lo experimentamos en nuestro corazón. Esa sociedad que está compuesta por personas de diferentes condiciones, diferentes estratos sociales, diferentes situaciones económicas, diferentes realidades políticas, emocionales, diferentes razas, lenguas, idiomas, absolutamente todos somos pecadores. No hay una sociedad más pecadora que otra, como nosotros a veces hemos creído, ¿no? A veces nos dicen, no, es que los negros son más bárbaros que los blancos. ¿Eso es cierto? La Biblia no dice eso. Otros nos han dicho, no, es que los indios, por ser indios, son más crueles que los mestizos. Eso no es cierto. Sea indio, sea blanco, sea negro, sea amarillo, rojo, del color que sea, o palo de rosa, es igualmente cruel, pecador, perverso. ¿Por qué? Porque todos venimos de una misma simiente, y es la simiente de Adán. Y la Biblia dice que en Adán todos somos pecadores. La sociedad ha querido organizarse de muchas maneras, y para organizarse y para diferenciarse ha establecido límites y fronteras territoriales, ¿cierto? Entonces, no, acá somos de tal nación y los de este país somos más inteligentes o más poderosos que ustedes, ¿sí? Aquí somos de tal cultura y esta cultura es mejor que la otra, pero la Biblia no enseña eso. Aunque la sociedad se ha organizado en regiones, en bloques económicos, en regiones de cultura, en regiones idiomáticas, en grupos por color, por ideología, por economía, no hay un grupo o una región que no tenga las mismas condiciones esenciales, antropológicas y ontológicas que la Biblia registra, que es el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso tenemos que entenderlo, queridos hermanos. No podemos decir es que los hombres son más crueles que las mujeres. Eso es un pensamiento feminista. Es que los blancos son más que esto que los negros. Ese es un pensamiento racista. No podemos. ¿Qué tenemos que decir? Todos, niños, hombres, mujeres, blancos, negros, que hablen inglés, español, portugués, el idioma que sea, todos somos pecadores. Y como pecadores estamos bajo sentencia, y la sentencia es estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el texto dice que había una gran multitud que nadie podía contar, es muy interesante porque pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo. Es una multitud, pero no es homogénea, es heterogénea. ¿De dónde viene? De todos los pueblos. No son solo judíos, no son una clase especial, no son solo gentiles del primer siglo, no son solamente gentiles del último siglo, no son de un periodo de 3 años y medio, no. Son personas de todas las condiciones, no importa los grupos como se han asociado, sean tribus, sean naciones, sean bloques económicos, sean idiomas, de la condición como se hayan agrupado, Dios le ha placido salvar por su propia gloria para mostrar su infinita misericordia. Entonces, ¿cuál es el concepto incluyente que podemos nosotros aceptar? No podemos aceptar la inclusión de diversas ideologías, porque eso es perversión. Nosotros no podemos incluir o aceptar la inclusión de diversas prácticas contrarias a la moral bíblica.
Eso no lo podemos aceptar, es inaceptable. No porque seamos retrógrados o porque seamos homofóbicos o cualquier otro pensamiento. No lo podemos aceptar porque la Biblia no lo acepta. Y aceptarlo es ir en contra de las bases estructurales del pensamiento bíblico y de las condiciones esenciales del ser humano. Nosotros lo único que podemos aceptar como pensamiento de inclusión es que siendo todos pecadores y habiéndonos organizado por diversos bloques económicos, políticos y culturales para crear hegemonía un grupo sobre otro o para dar a entender que esta cultura es mejor que la otra, Dios le plació salvar de todas las condiciones y culturas. ¿No les parece interesante? Si los ricos están en mejor posición que los pobres, ¿por qué Dios salva ricos? ¿Qué información nos transmite al salvar ricos? Que tienen la misma necesidad que los pobres, necesitan un salvador. Si los negros o los indios, como nosotros, estamos en peores condiciones que los blancos, ¿por qué Dios salva a blancos? Y los va a reunir en el mismo grupo, en la misma multitud. Si los que hablan determinado idioma están en mejor posición que los que hablan otros idiomas minoritarios o considerados inferiores, ¿por qué Dios va a salvar personas de todos los idiomas? Esto es interesante, porque esto lo que nos pone en relieve, en primer lugar, es la misericordia de nuestro Dios. A Dios le plació salvar personas de todas las condiciones y religiones y regiones para mostrar su gloria y su propósito. Pero otra verdad colateral para nosotros es, nosotros no podemos crear distinciones entre grupos o regiones porque estamos siendo desconsiderados y no viendo que todos somos pecadores. Cuando usted añora una cultura sobre otra, está diciendo que esa cultura es mejor que la suya. Cuando usted tiene el sueño de un país, ¿qué está diciendo? ¿Ese país es mejor que este? ¿Qué dice la Biblia? Si Dios va a salvar de ese país a donde yo quiero ir, pues es porque también tiene las mismas necesidades que nosotros. Posiblemente económicamente están mejor, pero moralmente ¿cómo estarán? O culturalmente, o en cuanto a sus vínculos de familia o sus relaciones emocionales. No hay ninguna distinción. Dios va a salvar personas de todas las naciones, las tribus, los pueblos y las lenguas. Estarán en la presencia del Cordero. Es una multitud incluyente, incluye pecadores de todas las condiciones. Es una multitud incluyente, incluye pecadores de todos los idiomas. Incluye pecadores de todas las razas. Incluye pecadores de todas las edades. ¿Cuál es la base para la salvación? Ser pecadores redimidos por gracia, sin importar el color o la condición. ¿Saben, queridos hermanos? Aquí también tenemos otra aplicación práctica, porque muchos de nosotros tenemos serios pecados con el tema del racismo, con el tema del desprecio a algunas culturas, o el desprecio a algunos grupos, o algunas regiones. Vemos a algunas personas por su color o por su condición económica con desprecio. Y nuestra sociedad es así. Usted solamente dice el barrio donde vive, dime en qué barrio vives y te diré cuánto vales. Te diré cuán importante eres para la sociedad. Dime en qué universidad estudiaste y te diré qué estatus tiene. Esa es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad clasificada, sectorizada, que divide, que humilla, que desprecia. ¿Pero qué hace el Evangelio? Nos pone en el mismo costal, nos pone a todos en la misma bolsa y nos dice: no te creas más ni te creas menos. Eres igualmente pecador. No importa tu color, no importa tu chequera, no importa tu economía, eres pecador. Necesitas el Evangelio. Y Dios dispuso salvar personas de todas las condiciones. Vi una gran multitud. Pero saben, queridos hermanos, otra aplicación práctica de esta multitud diversa es que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para los indios, para los negros, para los blancos, los amarillos, los orientales. Hay esperanza, esperanza no política ni económica. Hay esperanza a través del Evangelio.
Dios dispuso salvar. Y efectivamente aquí estamos frente a una gran cosecha en el trono celestial. Y vi una gran multitud. Y lo tercero que yo quiero decir en esta mañana es, esa gran multitud es una multitud inconfundible, incontable, incluyente, inconfundible. La última parte del versículo 9 dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta parte gloriosa del texto nos muestra la plenitud o la consumación del pacto eterno de la redención. Dios determinó salvar, pero en esa determinación eterna, a lo largo de la historia, reunió una multitud incontable, reunió una multitud de todas las condiciones y posiciones, y ahora les dio un distintivo, de tal manera que esa multitud no puede ser confundida con ningún otro grupo o ningún otro colectivo. Esta multitud es inconfundible. Tienen dos distintivos básicos aquí en su apariencia. ¿Cuáles son esos dos distintivos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vestidos de ropas blancas. Recordemos que el vestuario blanco tiene varias implicaciones en la Escritura. Uno de ellos es dignidad. Ustedes hoy vienen muy bien vestidos y eso representa la dignidad de ustedes. La dignidad del creyente no solamente se muestra por estar vestidos, contrario a estar desnudos. El pecado nos desnuda, Génesis 3. El pecado nos descubre. ¿Qué hace el Evangelio? Nos cubre, nos abriga, nos da dignidad, nos da derechos. Pero no solamente están vestidos, sino vestidos de ropas blancas, pureza, santidad. No solamente dignidad de estar cubierto, sino dignidad de justicia y dignidad de pureza y de santidad que nos viene a través del Evangelio. La Biblia nos dice aquí el material de estas túnicas, pero probablemente es lino fino. Porque la Escritura en otros lugares va a hablar del lino fino, que era la tela más fina en ese momento conocida, que usaban los dignatarios. Vestidos de lino fino, túnicas blancas, todos uniformemente vestidos, cubiertos por la justicia de Cristo. Aquí no dice que cada uno de ellos fue a una boutique o contrató un diseñador personal o particular para mandarse a hacer un diseño exclusivo. ¿Quién hizo este diseño? Nuestro Dios. ¿Quién nos viste? No es mi justicia. Aquí no dice, vístete tú dignamente. Dice, no, Dios nos viste dignamente. No son tus obras. Es el Evangelio el que nos da la dignidad de poder estar en la presencia del Cordero. Históricamente, ¿dónde están los creyentes que han muerto? El sexto sello dice, están bajo el altar, reclamando justicia o aguardando justicia. Pero en términos plenos de la consumación del pacto eterno, están en la presencia del Cordero, con toda la dignidad que requiere a los creyentes, hijos de Dios. Mire qué cosa tan extraordinaria, hermanos. Yo no sé ustedes cómo a veces se ven en su vida cristiana. No sé si a veces se sienten cabizbajos, o a veces se sienten como charros, como que no tiene sentido mi fe, como, esto es muy difícil el Evangelio. ¿Sí? A veces como que ustedes posiblemente se sienten, no vale la pena. ¿Sí? O como dijo Jeremías, no hablaré más en su nombre, no, todo por la borda, esto no tiene sentido. Hay tanto dolor, tanta confrontación, hay persecución, hay luchas internas, hay luchas externas, problemas en el hogar, problemas en la iglesia, problemas en la sociedad, la salud no va bien, la economía no va bien. ¿Y qué decimos? Apaguemos y vámonos. Pero ¿saben qué hace nuestro Dios? Nos permite levantar la mirada. Y cuando levantamos la mirada, ¿saben qué vemos? Una multitud. ¿Y sabe dónde estamos nosotros? En esa multitud. ¿Y saben cómo estamos vestidos?
Aquí, ¿cómo nos vemos? Sucios, andrajosos, a veces como mendigos, a veces, como dice la Biblia, como de problema en problema, de tragedia en tragedia, a veces vituperios, cárceles, azotes, menosprecios, todos vivimos eso. Pero cuando levantamos nuestra mirada al cielo, ¿qué vemos? Vemos la dignidad con la cual Dios nos ha vestido. Vemos que, si bien es cierto, aquí afrontamos realidades diversas y dolorosas, en el plan perfecto del pacto de la redención, no nos podemos medir por lo que nosotros nos vemos, sino que nos tenemos que medir por cómo nos ve Cristo. ¿Y cómo nos ve Cristo? ¿Cómo te ve Cristo hoy? ¿Te ve charro? ¿Cómo te ve? Te ve con dignidad. No porque tú la tengas, sino porque Él te otorgó dignidad. Él te vistió con vestidos blancos de dignidad y te puso en el trono junto al Cordero. El versículo dice que estaban delante del trono. Recuerden que nosotros hablamos en el sexto sello, en el quinto y sexto sello, hablamos de un trono que era el trono del templo hebreo o del tabernáculo, donde se sacrificaban las víctimas. No estaban allí los creyentes, allí murieron, sudando y derramando su sangre por el Evangelio. Entregaron sus vidas, menospreciados, perseguidos, azotados, entregaron sus vidas. Y dice la Biblia, el mundo no fue digno de ellos. ¿Pero dónde están? En la presencia del Cordero. Saben, queridos hermanos, estas son dos realidades que se tienen que unir en nuestra mente y en nuestro corazón. Una es la realidad que vivimos hoy. Posiblemente esa realidad es tan deprimente que usted diría, yo no sé por qué estoy acá. Posiblemente es tan dolorosa la realidad de pecado o de familia o circunstancial o emocional que usted vive o económica, que usted dice, yo no sé más qué hacer. Pero esa realidad tiene que unirse a la realidad espiritual. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve vestidos con dignidad. Nos ve en la presencia del Cordero. Y nos ve, como dice allí, en el trono de Dios. Ahora, ¿para qué estamos en el trono de Dios? ¿Como turistas? ¿Como visitantes temporales, ocasionales? ¿Por qué un creyente podría estar en el trono de Dios? Triunfante, gobernando, disfrutando plenamente la redención. Y luego termina el versículo diciendo, no solamente con ropas blancas, sino con palmas en las manos. Eso no tiene nada que ver con aplaudir. Son palmas, ramas de palma, hojas de palma en las manos. Saben, hermanos queridos, esta expresión es una expresión maravillosa, porque estas ramas o estas hojas eran símbolos de victoria. Cuando había una victoria en algo, si una victoria colectiva en la nación, bien sea una guerra que se ganó, o una victoria real, o alguna victoria colectiva, una fiesta, se cogían ramas y se batían esas ramas, y todos batiendo las ramas que estaban diciendo, vencimos, somos vencedores. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? Antes de la crucifixión. ¿Qué hizo la multitud que gritaba, este es el Hijo de David, hosana en las alturas? ¿Recuerdan qué hicieron? Cortaban ramas, cogían ramas y las batían y las ponían al paso y las movían. ¿Qué estaban diciendo? Somos victoriosos, no por nosotros. ¿Por quién? Por el Rey que está entrando triunfante a Jerusalén. ¿Se acuerdan que una de las fiestas hebreas estaba asociada con ramas? La fiesta de las ramas, la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. ¡Qué fiesta extraordinaria! Una semana los hebreos tenían que dedicarse a cortar ramas y a hacer casas de ramas y a tener ramas a las entradas. La victoria. Cristo es nuestra victoria. ¿Se acuerdan que en los Juegos Olímpicos griegos, cuando un vencedor triunfaba en una justa deportiva, no se le daban las medallas que se dan hoy, o no se hacía un podio como el que tenían hoy, sino que se le ponía una corona de ramas?
de laureles. Por eso dicen que es una tesis laureada, porque es de una rama de laurel. Es decir, este es el mejor, o este triunfó, o este venció. Miren, hermanos queridos, la connotación de este texto. Tiene dos connotaciones visuales para Juan y para nosotros. No solamente tienen dignidad, no solamente han sido santificados, sino que están victoriosos. Yo no sé si hoy tú estás en victoria, posiblemente no. Posiblemente hoy estás derrotado. Es probable que en la providencia divina hoy estemos o nos sintamos derrotados. Pero en términos del plan eterno de la redención, ¿cómo estamos? Más que vencedores, victoriosos. Ahora, esas ramas o esas palmas que levantan los creyentes, no es para decir yo soy victorioso. Esas ramas, ¿qué es lo que dicen? Cristo es vencedor. Así como en la entrada triunfal. Cristo es vencedor. Yo no vencí. Yo estuve derrotado toda mi peregrinación. Todo el tiempo de mi peregrinaje cristiano yo fui un derrotado. Pecador, miserable, obstinado. De caída en caída, de pecado en pecado, de tentación en tentación. Pero pese a que yo vivía así en mi temporalidad, en el plan precioso de Dios, como una connotación inherente al pacto eterno de redención, Él me hizo vencedor, porque Él es más que vencedor. Cristo, Cordero, vencedor. Miren, hermanos, esto es muy duro para los arminianos. Ni siquiera en el cielo podremos pensar en nosotros. Aún en el cielo estaremos en función de aquel que nos llamó y nos santificó y nos hizo más que vencedores. Ni siquiera allá en el cielo podré yo sentarme en un trono y decir, mire, todo lo que logré. Cuán buen cristiano fui. Miren mi corona y todos los diamantes que conseguí. Aún en el cielo estaremos permanentemente en función de aquel que nos llamó y que dio su vida por nosotros. Alguien diría, ¿y CBY? No, yo no aparezco en ninguna parte. No voy en ninguna parte. No soy central ni importante, ni ejerzo dominio en ningún momento. Cristo es el centro, la razón, el propósito. Y aún en la eternidad, los creyentes estarán vestidos con la ropa que Cristo les da, con la santidad que Cristo les da y con la victoria que Cristo les ha otorgado. ¿No es eso maravilloso? Ahora, si eso va a ser en la eternidad, ¿por qué desde ya no le pedimos al Señor que nos ayude a vivir en función de Él? Y no en función de nosotros. Gran parte de los fracasos que nosotros tenemos como cristianos es porque vivimos en función de nosotros. Mi economía, mis sentimientos, mis proyectos, mi agenda, mis hijos. Y nos olvidamos que todo es de Dios. Que los hijos son de Dios, la economía es de Dios, la familia es de Dios, todo es de Dios. Nosotros vivimos en función de Él. Si usted levanta una bandera, levante una bandera en honor a nuestro Dios, no en honor a sus triunfos. No saque pecho diciendo yo soy de esta región, o yo estudié esto, o yo sé, o yo tengo, o yo puedo. Porque lo único que nos puede exaltar es Cristo a través del Evangelio. Pecadores redimidos por gracia, ostentando los distintivos inconfundibles de los santos. Ahora yo les pregunto, ¿solo se visten de blanco los mártires? ¿O solo se visten de blanco los gentiles? ¿O solo los que pasan por 3 años y medio de una prueba? Si solo ellos se visten de blanco, entonces el resto de creyentes, ¿de qué color va vestido? ¿Un rosadito quizás? ¿De qué color van vestidos los demás creyentes? ¿Cuál es el único color que distingue la majestuosidad, la santidad y la pureza de Dios en la redención? El blanco. No hay otro. Y las palmas lo que muestran es Cristo es más que vencedor y nosotros celebramos su victoria.
Hermanos, cuando Jesús nació, los ángeles dijeron, ha nacido hoy. ¿Recuerdan? Y cuando Él resucitó, ¿qué dijeron los ángeles? Ha resucitado. Y nosotros tenemos que decir igual, ha vencido por siempre. Nosotros no tenemos ningún mérito en nada, en absolutamente nada. Algunos dicen, no, es que tengo que cuidar mi vestido. No, hermano, ni el vestido es suyo, ni usted se lo puso, ni lo puede cuidar. El vestido viene de Dios, diseño celestial. Todo el color es de Dios y quien hace que sea preservado blanco es Cristo. Ahora es interesante porque dice que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. No es una religión la que nos emblanquece. No son las obras, es la obra perfecta de Jesucristo. Por eso leímos hace un momento, si alguien no cree que Jesucristo vino en carne y que murió y resucitó, es un anticristo. Porque ¿cómo puede estar en pie ante el Cordero si no es por la sangre del que está negando? Por eso no podemos pensar que anticristo es un gobernante. Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo Jesús. Y vi una gran multitud, incontable, define nuestra finitud, define nuestra incapacidad y define nuestro interés para servir al Señor sin importar quiénes son y dónde están. Segundo lugar, una multitud incluyente. Y eso nos desafía a la evangelización. Tenemos que evangelizar. Hay personas que dicen, pastor, y tales grupos, tales pecados, ¿las personas se pueden salvar? Pues claro que se pueden salvar. Si te salvó a ti, ¿por qué no puedes salvar a otro? Luego ser homosexual es peor que ser adúltero. Luego ser secuestrador es peor que ser mentiroso o chismoso. No, todos los pecados son iguales. Y todas las personas por la obra de Cristo, si a Dios le place, pueden ser salvos. Y en tercer lugar, una multitud inconfundible con el distintivo celestial de la pureza y la victoria de Cristo, el Cordero vencedor. Amado Señor, gracias te damos, porque no solamente nos recuerdas tu palabra, sino que nos recuerdas quién eres y cómo has determinado sabia y soberanamente salvar un pueblo que no es pequeño, es un pueblo numeroso, incontable, diverso, heterogéneo. Qué cosa tan hermosa de parte tuya, Señor. Nosotros nunca pudiéramos imaginar lo que tú has determinado. Y no solamente eso, sino que reúne personas de todas las condiciones. Posiblemente nos va a tocar junto a los pecadores más despreciables que nosotros hemos despreciado aquí. Posiblemente nos va a tocar al lado de publicanos, prostitutas, secuestradores, violadores, igual que nosotros. Pero todos con la dignidad que tú das, vestidos con el diseño celestial que muestra la obra inmaculada, impoluta de Cristo para ellos, pero también celebrando eternamente la victoria tuya, adorándote por la eternidad, por lo que tú has hecho y por lo que tú has logrado a favor de tu pueblo. Qué extraordinaria multitud. Esta multitud no está haciendo una fila para recibir un trofeo. No está recibiendo el bono del galardón. No está recibiendo los honores laureados de sus triunfos, porque son pecadores miserables. Esta multitud está adorando a aquel que la salvó y le dio la victoria, Jesucristo, el Cordero vencedor. Ayúdanos a entender, querido Señor, que de principio a fin la salvación es tuya. Y ayúdanos a entender que de principio a fin nuestra vida cristiana está enfocada, focalizada única y exclusivamente en ti, autor y consumador de la fe. Cuando quitamos la mirada de ti y la ponemos en nosotros, caemos, fracasamos y pecamos. Ten misericordia de nosotros. Levanta nuestra mirada hacia ti, porque muchos de nosotros nos hemos
latigado viendo nuestras miserias o viendo nuestros fracasos y no hemos levantado nuestra mirada a ti para contemplar tu hermosura y tu santidad y para saber que no es por nuestros pasos ni por nuestras obras, sino por ti que nos sustentas y que nos llamas al arrepentimiento y obra santidad y pureza y gratitud en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que la salvación pertenece a ti y beneficia a personas de todas las condiciones y de todas las épocas, que beneficia a nuestros hijos, que beneficia a nuestras familias, porque así te plació. Qué maravilloso y bueno y compasivo eres. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.